Salmo 134, le damos lectura a este hermoso Salmo 134. Dice así la palabra de Dios, amados hermanos: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Aleluya. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? El que hizo los cielos, la tierra, pero también en su misericordia nos formó a nosotros. Aleluya. Vamos a entonar el himno número 1 que dice: a Cristo doy mi canto. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Himno número 1. Amén. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Más dolor ni agravio si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía. Tu nombre es en mi oído dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo he de ensalzarte, y si abandono el suelo, veránme ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Aleluya. Dice: viviendo he de ensalzarte. Hemos de alabar a nuestro Dios. Dice que si abandonamos el suelo, veránnos ir a adorar a nuestro Dios. Y estamos adorándole ahora en estos momentos, adorándole en espíritu y en verdad, con el coro número 105 que dice: me siento feliz y dichoso. Siéntase feliz, hermano. Estamos alabando a aquel que nos da la vida, aquel que nos da el existir. Aleluya. Amén. Me siento feliz y dichoso de darle la gloria al Señor, pues tengo paz, dulce paz, desde que Jesús me salvó. Un largo vestido
tengo y un canto de gozo también. Por eso feliz yo me siento, pues sé que Jesús me salvó. Aleluya. Me siento feliz y dichoso de darle la gloria al Señor, pues tengo paz, dulce paz, desde que Jesús me salvó. Amén. Un algo vestido yo tengo y un canto de gozo también. Por eso feliz yo me siento, pues sé que Jesús me salvó. Aleluya. Y somos felices, ¿verdad? Porque sabemos que somos salvos. Aleluya. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno número 263, que dice: grande gozo hay en mi alma hoy. Estemos gozosos, hermanos. Aleluya. Himno 262. Gloria a Dios. Aleluya. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, es su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia la gloria doy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Aleluya. Y usted se siente gozoso, hermanos, de que Cristo vive en nuestro corazón, de que Él es el que nos guarda, nos cuida y nos protege. Aleluya. Vamos a entonar de ahí mismo el 262, que dice: en negro fango yo estaba hundido. Y de ahí nos rescató, ¿verdad?, del peligro, de la muerte, del pecado. De ahí, de lo más vil, nos ha rescatado nuestro Dios. Aleluya. En negro fango yo estaba hundido, allí perdido Jesús me halló, y con su brazo fuerte extendido de aquel peligro me rescató. Soy redimido, esto es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho, si estoy caído,
levantarme con su poder. Por eso mi alma agradecida, aquí rendida, le da luz. Por esa llama que está encendida y que me infunde un santo ardor. Soy redimido, eso es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Si estás caído como yo estaba, y tu alma vaga lejos de Dios, Cristo es tu amigo, dale tu carga, Él solo salva, vida, perdón. Y amén. Soy redimido, eso es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Muy pronto unidos los escogidos, ahí estaremos con el Señor. De gracia llenos, siendo testigos que por los siglos es Dios de amor. Soy redimido, eso es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Aleluya. ¿Cuántas veces tal vez nos sientamos caídos, hermanos, pero escuchamos su palabra, escuchamos su voz que nos dice: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, Él está con nosotros? Aleluya, gloria a Dios. Sigamos alabando a nuestro Dios con todo el corazón, hermanos, con el himno 229 que dice: gozándome yo voy. Aleluya, Gloria a Dios. gloria a Dios, aleluya. Gozando, a ver, perdón, déjenme ver si es eso. 229. Amén, 229. Gozándome yo voy, aleluya. Y que así estemos gozosos, hermanos, aleluya. Gozándome yo voy hacia aquel hogar, caminando, caminando. Mi deseo más ferviente es continuar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está la luz. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Dejando este mundo y todo mal. Caminando, caminando, mi Jesús ha prometido conmigo estar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está la luz. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores a entrar, caminando, caminando. El Señor nos tomará con su gran poder, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está la luz. Caminando,
en el cielo, en la luz. Con gozo inefable yo cantaré, aleluya, Señor Jesús. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está la luz. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Aleluya, dice este hermoso canto, que caminemos diariamente con nuestro Dios de la mano de Él en todo momento, ¿verdad? Que le digamos, Señor, yo quiero que vayas conmigo, y Él es el que nos guarda, el que nos protege, aleluya. Vamos a entonar ese hermoso coro, bueno, que está muy bonito. Todos los cantos son hermosos porque son para Dios. Con el coro número 121 que dice paseo con Dios. ¿Quiere pasear con Él, hermanos? Y no nos cuesta nada, ¿verdad? Pasear con nuestro Señor. Coro 121. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Coro 121. Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor. Satisfecho yo estaré junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero andar cerca de ti, junto a ti quiero vivir. Diario andar cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Cuando ya mi frágil ser deje aquí de padecer, guárdame, mi buen Señor, junto a ti, Señor, junto a ti. Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor. Satisfecho yo estaré junto a ti, Señor, junto a ti. Cuando ya mi frágil ser deje aquí de padecer, guárdame, mi buen Señor, junto a ti, Señor, junto a ti. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando pues tal vez algún día vamos a dejar de padecer, ¿verdad? Aquí que hay prueba, hay lucha, hay problema, enfermedad, preocupación, pero cuando ya mi frágil ser deje aquí de padecer, sabemos que vamos a estar en su presencia. Aleluya, vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el coro número 71 que dice, grande amor. Aleluya. Es el que Dios tiene para ti y para mí. Aleluya.
Coro 77, hermanos. Grande amor. Amén. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. No lo puedo entender, Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor, porque profundo y perfecto es su amor. Solamente el amor de Dios es perfecto, ¿verdad? Él es el que nos ama, el que nos perdona, el que nos llena de bendición. Si estamos caídos nos levanta, si estamos tristes, este es nuestro Dios, aleluya. Vamos a decir nuestro texto, hermanos, para dar nuestra ofrenda de lo mucho que nuestro Dios nos da. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vamos a entonar, hermanos, ayúdenme a entonar este hermoso coro que dice: he de confiar en Jesús. Coro número 84. Está muy hermoso este canto, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. He de confiar en Jesús, en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, pues me dio un cantar. Aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Cuán amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final confiaré en Él. He de confiar en Jesús, en mi
Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. También hay palabra en esta hermosa tarde. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque he de confiar en ti, Señor Jesús. Seguiremos confiando, alabando y glorificando tu precioso nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido alabarte, cantarte con todo nuestro corazón, Señor. Ahora te ruego, Padre, que tú hables a cada corazón, que nos mantengas, Señor, firmes y adelante, Señor, en tu camino, que estemos atentos a tu palabra, que no nos distraigamos, Señor. Usa la vida de tu siervo, Padre bendito, y que hables tú a cada corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Señor, hermanos, en esta tarde, porque nos permite el Señor estar en su casa para alabar y bendecir su nombre. Le damos gracias a Dios por esta hermosa bendición que tenemos, hermanos, que el Señor sea con cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a considerar, hermanos, en esta tarde la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan. Vamos a considerar, hermanos, el Evangelio de Juan en el capítulo 7, y de esta manera, hermanos, también continuamos con las series de enseñanzas del Evangelio de Juan que hemos estado teniendo, hemos estado considerando. Hace 8 días, bueno, teníamos una parte más acerca de este Evangelio, y ahora, hermanos, vamos a considerar la siguiente parte, Evangelio de Juan capítulo 7. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 31. Evangelio de Juan capítulo 7, versículos del 25 al 30. Vamos a leer. Aleluya. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos da mucho gusto estar en este lugar para alabar y bendecir a nuestro Dios. Y bueno, ahora vamos a considerar la palabra del Señor, y bueno, que sea Dios el que hable a cada uno de nosotros. Dice la Sagrada Escritura. Bueno, antes vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a dar gracias por el momento de alabanza, y ahora también pidamos a Dios que sea con nosotros en este momento de predicación. Bendito Dios, te damos gracias, Señor Todopoderoso, en esta hermosa tarde, Señor, porque nos has permitido alabar tu nombre, nos has permitido, Señor, tener este momento para darte a ti la gloria y la honra que solo tú mereces. Solo tú eres digno, Señor, solo tú eres digno de ser exaltado, solo tú eres digno, Señor, de ser glorificado. Solo tú eres digno, Señor. No hay Dios fuera de ti, no hay quien salve, no hay quien iguale tus obras, Señor. A ti la gloria en esta hermosa tarde. Ahora, Señor, queremos poner en tus manos, después, Señor, de haber tenido este momento de alabanza, este momento de adoración, queremos poner en tus manos, Señor, la enseñanza, la predicación de este día. Habla, Señor, a cada uno de nosotros, habla a nuestras vidas, y que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Dios bendito, el que hable a nuestros corazones. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Gracias también te doy por los niños que se encuentran en este lugar. Te pido que tú seas en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 25 al 30. Vamos a leer, hermanos, esta porción de la Sagrada Escritura. Dice la palabra del Señor: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea.
Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, esta parte de la Sagrada Escritura. Y siempre, hermanos, bueno, es importante recordar lo que hasta este momento ha ocurrido en este capítulo 7 y en general en lo que ha ocurrido en el Evangelio de Juan, lo que Juan ha venido diciendo, lo que Juan ha estado enseñando, hermanos, y bueno, todo esto para que usted y yo podamos ver quién es nuestro Señor Jesucristo. Recordamos, hermanos, que el evangelista Juan nos dice que el Señor Jesucristo había subido a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos, a la fiesta en aquel tiempo que se llevaba a cabo, una de las importantes fiestas del pueblo de Israel. Quedaba, para este momento, algunos creen que quedaban pocos meses para que el Señor Jesucristo fuese llevado a la cruz, para que Cristo, nuestro Señor, fuese crucificado. Pero antes de el Señor asistir a la fiesta, antes de que el Señor Jesucristo fuera a la fiesta, dice la palabra de Dios que sus hermanos, los hermanos del Señor Jesucristo, se acercaron a él para animarlo, en este caso para incitarlo, por así decirlo, empujarlo, para hacer una entrada que fuese reconocida, un momento en el cual le pudiesen reconocer como el Mesías. Ellos decían: bueno, Señor, si tú eres quien dices ser, ve a la ciudad, ve a la fiesta, ahorita es el momento, y ahí decláranos quién eres tú, date a conocer con las obras que tú haces. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, les corrige y les hace ver que no era el tiempo, no era el momento. Y constantemente, hermanos, en este capítulo 7 hemos visto esa declaración. En esta lectura que hicimos la volvemos a ver. No era el tiempo. Algo que se repite en este capítulo 7, hermanos, es que todo, y hemos estado viendo todo lo que ocurre en el ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, no era de manera independiente al Padre, era en comunión y en conformidad con el Padre. Entonces, eso es algo que el Señor está dejando claro en el inicio del capítulo 7, hasta estos versículos vuelve a quedar claro, el Señor lo vuelve a enseñar. Y Él corrige a sus hermanos, les hace ver que Él no lo iba a hacer de esa manera, sino sería conforme a los tiempos de su Padre, conforme a los perfectos tiempos de Dios. Para este momento, hermanos, también la oposición al Señor Jesucristo, el ataque hacia Él se había intensificado, era cada vez más. No solamente era ahora algo del pueblo, únicamente del pueblo, sino que también ahora no solamente era, algo que ocurriera nada más en los líderes religiosos, sino que ahora, hermanos, el pueblo estaba involucrado en ese sentido. Por eso vemos en los versículos del 10 al 12 que había una discusión en la multitud sobre quién era Jesús, si él era bueno, si él engañaba, cuál era la labor que él estaba haciendo. O sea, el pueblo se estaba involucrando ahora en esa discusión, no era algo que fuese secreto el ministerio de Jesús. Y también las intenciones de los líderes religiosos no era algo secreto, ya era de conocimiento del pueblo. Cada vez más, hermanos, había oposición. Cada vez más vemos en este Evangelio de Juan como cada vez más hay oposición ahora, no solo de los judíos, los líderes, sino también del pueblo, al negar quién era el Señor Jesucristo, como vamos a ver en el pasaje que leíamos.
También recordemos, hermanos, lo que el Señor Jesucristo había hecho, porque el que hubiese oposición no era obra así, nada más como de algo espontáneo, algo que ocurrió de la noche a la mañana. Habían venido dándose una serie de acontecimientos. Ustedes recuerden uno de los primeros acontecimientos que hizo que hubiese oposición hacia él. Este Evangelio de Juan nos lo narra, y como lo decíamos en aquel momento, fue el inicio de los momentos con los cuales inició el Señor Jesucristo su ministerio, cuando purifica el templo. Él purifica el templo, entonces viene la oposición. Eso como que abona esa oposición. Luego viene, hermanos, también el momento en el que ese hombre paralítico es sanado, y tienen el Señor Jesucristo con los líderes religiosos una discusión en cuanto a quién era él y por qué hacía estas obras. Ahí aumentó también más la oposición, y dice, hermanos, en 5:16 que le perseguían y buscaban matarle. Los judíos querían matar al Señor Jesucristo, aunque ellos lo negaban. Lo vimos en este capítulo 7, que ellos negaban. El Señor les dijo: ustedes procuran matarme. ¿Y qué le dijeron? Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Entonces, a pesar de que era, y como vamos a ver, algo de conocimiento público lo que querían hacer con él, ellos lo negaban, y fue algo que se fue abonando, que fue aumentando, fue creciendo por las enseñanzas y las obras del Señor Jesucristo. Entonces ellos estaban en esa oposición contra él. Ahora el pueblo también estaba involucrado. Entonces vemos que tanto líderes judíos como la multitud de Jerusalén, e incluso sus propios hermanos, en todos ellos había algo en común: incredulidad hacia el Señor Jesucristo. Eso es algo que vemos, hermanos, en este Evangelio de Juan, la incredulidad. Por eso Juan, hermanos, desde el inicio de su Evangelio dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. La incredulidad del pueblo estaba presente en todos los grupos del pueblo. Parece ser, había incredulidad. Líderes judíos, incredulidad. Pueblo, incredulidad. Sus discípulos que lo abandonaron en su momento, que lo dejaron por sus enseñanzas, incredulidad. Sus propios hermanos, incredulidad. ¿Con quién se quedó únicamente el Señor Jesucristo? Conoce con esos 12 discípulos únicamente. Pero vemos, hermanos, que esos 12, en comparación de la multitud del pueblo, era un pequeño grupo, un pequeño remanente que había confiado en el Señor, que había creído en Él. Entonces, hermanos, vemos que eso es una situación que se ha presentado a lo largo de la historia, y eso lo vemos incluso en la actualidad. Nosotros en este día nos reunimos porque creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador, pero muchos otros hermanos, muchas otras personas no lo hacen, deciden no hacerlo. El mundo vive conforme a sus ideas, conforme a lo que ellos quieren, sin seguir y hacer la voluntad de Dios y creer en Cristo. Porque hoy se levantan muchos dioses, se levantan muchos santos, se levantan muchas figuras, las cuales el hombre adora. Pero el único que es el Dios verdadero, el Dios vivo, es el Dios de la Escritura, nuestro Salvador, nuestro Dios que vino, envió a su unigénito Hijo, y que ahora envía también a su Santo Espíritu para que esté con cada uno de nosotros. Pero eso es lo que ocurría en el pueblo: oposición. Había oposición de parte del pueblo. Y Jesús, hermanos, a pesar de esa oposición, vamos a ir viendo, bueno, ya lo hemos visto un poco acerca de esto, porque sus hermanos, por ejemplo, cuando sus hermanos le dicen: Señor, haz esto, declárate delante de las personas de la fiesta, ¿quién eres tú? El Señor Jesucristo les dice: el mundo me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, vemos que el Señor, hermanos, en lugar, a pesar de que él sabía de la oposición y cómo ésta crecía,
en lugar de mitigar o de cambiar la forma de enseñar, la forma de hablar, él, hermanos, siempre enseñó, afirmó, dijo, aclaró ser enviado de Dios, ser el Mesías, ser el Hijo de Dios. Y en esta, hermanos, parte, una vez más vemos esa hermosa declaración, hermanos. Vemos lo que ocurre después que el Señor Jesucristo les reprende, les recrimina la hipocresía que había en ellos, porque para ellos era lícito quebrantar el día de reposo para celebrar el ritual de la circuncisión, pero para ellos no era lícito que Cristo sanara a un hombre enfermo. El Señor apunta y señala su hipocresía, pero ahora, hermanos, vemos lo que ocurre en el pueblo. Vean, decían entonces unos de Jerusalén, ahí está, hermanos, lo que les decía, el pueblo está involucrado en la discusión, el pueblo está involucrado en la situación, porque ahora el pueblo sabía quién era Cristo y las intenciones que había hacia él de los líderes religiosos. Unos del pueblo decían entre sí: ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿A quiénes se refieren estos del pueblo, estos de Jerusalén? ¿Quiénes son para ellos los que querían matar a Jesús? Los judíos, los líderes religiosos. Por eso dicen: ¿no es este a quien ellos buscan matarle? Este es a quien quieren matar. Han dicho que lo buscan porque más atrás vemos cómo los judíos, hermanos, preguntaban dónde estaba él, dónde se encontraba él. Y aquí los del pueblo dicen: bueno, aquí está, este es a quien quieren matar, ¿no? Este es a quien estaban buscando. Unos de Jerusalén. Vean, ellos eran conscientes, los del pueblo, de las intenciones de los líderes judíos de matar al Señor Jesucristo, pero ellos lo negaban. Pero vean, hermanos, cómo los mismos del pueblo, no solo Jesús, sino los mismos del pueblo sabían, hermanos, cuál era la intención, querían matarlo, y aquí lo están reconociendo, hermanos, en esta declaración. Sabían qué es lo que querían hacer con el Señor Jesucristo, hermanos. Esta pregunta que están haciendo lleva la intención de recibir una respuesta afirmativa. Es como: ¿no es este a quien buscan matarle? La respuesta automática es él. En verdad es él. Querían responder, querían una respuesta, sabían cuál era la respuesta de los líderes judíos. Hasta este momento, hermanos, parece ser que pasó un tiempo, los líderes judíos habían estado escuchando al Señor Jesucristo en silencio, mientras Él señalaba su hipocresía, mientras Él señalaba su deshonestidad, mientras Él señalaba, hermanos, la mala intención que había en su corazón. Los líderes judíos, hermanos, escuchaban en silencio las palabras del Señor Jesucristo. Y al escuchar el pueblo también sus palabras, señalaron: ¿no es este a quien buscan matarle? Versículo 26, vean, dicen los mismos del pueblo: pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Como los líderes judíos no decían nada, estaban escuchando y no decían nada, los del pueblo observaron y dijeron: bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿Por qué ellos no actúan? Si sabemos que lo quieren matar, si para ellos él es una persona que merece un castigo, ya lo tienen aquí, ¿por qué no actúan? Y pensaban entre ellos: ¿qué habrá pasado? Y esto es lo que ellos dicen: ¿habrán reconocido que este es el Cristo? ¿Habrán reconocido los líderes que Él es el Mesías? El silencio de los gobernantes, de los líderes, los dejó sorprendidos. Pero también había sorpresa en la valentía del Señor, porque el Señor sabía, hermanos, como ya vimos, que querían matarle, pero Él no se escondió. Él decidió seguir enseñando, decidió seguir predicando, y lo hacía públicamente a los ojos del pueblo. Por eso la sorpresa del pueblo hacia los líderes que
ahí lo tenían y no actuaban. Y también la sorpresa por las palabras del Señor, su valentía, porque Él no se ocultaba, sino que hablaba públicamente y enseñaba. Mirad, habla públicamente y no le dice nada. Vean, esta palabra públicamente significa, miren, habla con audacia, habla con valentía, habla confiadamente. O sea, está muy confiado Jesús hablando, siendo que quieren matarlo. ¿Por qué habla de esa manera? Por un lado, hermanos, vemos la enseñanza del Señor Jesucristo, una enseñanza firme, una enseñanza fiel, una enseñanza con verdad, con valentía, con audacia, con confianza. Y por otro lado vemos, hermanos, el silencio de los líderes judíos. Y yo, meditando un poco, hermanos, en este pasaje, meditando un poco, por eso, yo creo que es importante recordar lo que está ocurriendo, el contexto. O sea, para este momento había tensión, había dificultad, había, hermanos, la amenaza de que Jesús fuese muerto. Lo querían matar y Él lo sabía, pero Él no se ocultó. Él predicó, hermanos, y enseñó con verdad. Que, hermanos, usted y yo, al querer ser más como Cristo, podamos, hermanos, hablar, como dice aquí, mira, habla públicamente, habla con audacia, habla con valor, habla confiadamente, enseña y anuncia las verdades de la palabra de Dios. Que así usted y yo, hermanos, podamos ser. Prediquemos la palabra de Dios con audacia, con confianza, con valor. Porque no estamos hablando de nosotros, sino de Cristo, de este crucificado. Ahora, decir que vamos a hablar con audacia y con valor, no quiere decir, hermanos, que lo vamos a hacer de una manera imprudente. No quiere decir que como aquel líder religioso que tristemente se decía cristiano, que ahorita viene a mi mente ese ejemplo, que secuestró un avión y que empezó a decir y a anunciar que no sé qué tantas cosas. Eso no es valor, eso es imprudencia, eso es falta de sabiduría. Nosotros no vamos a actuar de esa manera, de una manera imprudente, de una manera incorrecta. Vamos a enseñar con valor ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahí es donde vamos a actuar con valor. Y si tenemos que anunciar de Cristo, lo anunciamos. Pero no vamos a ir a los lugares donde la gente quizás se reúne a hacer otras cosas y los vamos a agredir con nuestras palabras. No, eso no es valor, eso es imprudencia. Yo quiero, con este ejemplo, hermanos, que veamos lo que es valor. ¿Qué es valor para nosotros? Que nos pregunten, ¿qué es lo que crees? Y digamos, creo en Cristo. ¿Qué es en lo que has puesto tu fe? En la obra del Señor Jesucristo. Oye, ¿por qué vas al templo? Porque yo creo en Cristo. Oye, ¿por qué esto? Porque yo creo en Cristo. Y sin temor, anunciar lo que somos. Como Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. No tengo temor de decir lo que soy, porque es poder de Dios el Evangelio. Y cuando se presente la ocasión, el momento, la oportunidad, podamos nosotros actuar con sabiduría y anunciar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con nuestros cercanos, con la familia, cuando las circunstancias estén ahí, hermanos, usted y yo con valor, con confianza, podamos anunciar la obra del Señor Jesucristo. Hermano, pero es que si yo lo hago, me van a dejar de hablar mis amigos, mis familiares, las personas conocidas. Bueno, veamos, hermanos, la obra del Señor Jesucristo. Él estaba anunciando aún a pesar de la amenaza de muerte. Bueno, hermanos, creo que nosotros no hemos sido amenazados de muerte, por lo menos no hasta este punto. Gracias a Dios podemos anunciar la palabra de Dios. Había tiempos en el pasado donde los pueblos que eran muy apegados a sus costumbres
sí agredían, hermanos, en esta zona, sí agredían a los cristianos. Hay en la actualidad lugares donde sí se agrede a aquellos que anuncian el evangelio y creen en el Señor Jesucristo. Sectas fanáticas, hombres fanáticos que agreden a todo aquel y persiguen a todo aquel que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero usted y yo no estamos en esa situación. Por tanto, hermanos, que usted y yo hablemos públicamente, con audacia, confiadamente. Digamos quién es Cristo, digamos quién es Él. Hablemos las verdades de la palabra de Dios. Que cuando nos pregunten verdades de la Escritura, ¿cuál es tu postura ante las ideologías de género? Digamos lo que dice el Señor. Oye, ¿cuál es tu postura en cuanto a este tipo de personas? Digamos lo que dice la palabra de Dios. Oye, ¿qué es lo que crees tú en cuanto a lo que está ocurriendo en el mundo? Digamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, es el Señor el que va a estar con nosotros, hermanos, pero usted y yo podamos pedir al Señor que Él sea con nosotros para que podamos, como Cristo, hablar públicamente, hablar con audacia lo que dice la Sagrada Escritura, las verdades del Evangelio. Y así proclamaba Jesús con toda autoridad. Por eso dice al final del Sermón del Monte que la gente se maravilló, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Cómo estaban aquí los escribas y fariseos? En silencio, escuchando. Tanto así que preguntaron, bueno, ¿no es este a quien buscan para matarle? Vemos, hermanos, la manera en la que el Señor Jesucristo anunció la palabra de Dios, anunció las verdades, anunció, hermanos, quién era Él. Incluso en el momento de su muerte, cuando estaba en juicio, el sumo sacerdote Caifás le dijo, declárame, ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Y le dijo, yo soy yo. Lo dijo con toda seguridad, aunque ese momento era un momento de peligro, un momento de juicio, lo hizo, anunciando las verdades de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Esto es algo que, al igual que el Señor Jesucristo, hizo la iglesia primitiva. Y podemos leer, hermanos, diferentes pasajes en el libro de Hechos que nos hablan acerca de eso. Vean, por ejemplo, lo que dice después de que el Espíritu Santo fue derramado, cómo la iglesia empezó a anunciar, los primeros cristianos a anunciar el Evangelio. Hechos 4:31, cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, con seguridad, con convicción, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, el Evangelio, las obras de Cristo, la obra de Cristo. Cuando le dijeron a Pedro en el primer sermón, ¿qué tenemos que hacer? Bautícense en el nombre de Jesús y crean, arrepiéntanse, entréguenle su vida a Él. Eso, hermanos, ese es el sentir, esa es la actitud que el cristiano debe tener. Tenemos otro ejemplo más adelante, ahí ahí mismo en Hechos 4:13, cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio, dice, entonces viendo el denuedo, el valor, la seguridad de Pedro y Juan al enseñar, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, sin preparación del pueblo, sin grandes academias, sin grandes títulos, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús por lo que hablaban, por lo que decían, por lo que anunciaban Pedro y Juan en aquel momento. Ellos sabían con quién habían estado por la manera en la que hablaban y lo que enseñaban. Vamos a otro pasaje, dice también ahí en Hechos 9, después de que Pablo hubiese tenido ese encuentro con el Señor en su camino hacia Damasco, dice la palabra de Dios,
Dice ahí en Hechos 9:27 la escritura: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, les contó cómo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Cómo habló? Valerosamente. ¿Y en qué momento ocurrió eso? Versículo 20 de Hechos 9. Enseguida predicaba de Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Antes rechazaba y ¿cómo dice de Saulo cuando perseguía a los cristianos? Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Antes él odiaba a los discípulos, odiaba el nombre de Cristo, rechazaba el nombre de Cristo. Y ahora Pablo predicaba a Cristo diciendo que es el Hijo de Dios, con toda seguridad, con todo valor, con toda certeza, hermanos. Así usted y yo podamos, hermanos, con toda seguridad, con toda certeza, con toda convicción, hermanos, podamos usted y yo anunciar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Podamos usted y yo, hermanos, anunciar quién es Cristo. Podamos anunciar su obra maravillosa en aquella cruz, hermanos, y dar testimonio acerca de Él, acerca de nuestro bendito Salvador, ¿no? Entonces vemos al Señor Jesucristo hablando públicamente y no le decían nada. Pensaban que ya habían reconocido a los gobernantes que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. El pueblo estaba asombrado porque los gobernantes no reaccionaban, no decían nada, a pesar de que Cristo les estaba corrigiendo en su enseñanza. Pensaban que ya la habían reconocido, pensaban quizás que en secreto que ellos habían decidido y habían llegado al acuerdo que Jesús era el Cristo. Ellos pensaban que por ese motivo no le arrestaban, no sabían cuál era la respuesta. Dice el versículo 27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Bueno, aquí por un lado vemos la pregunta del pueblo. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Esa pregunta, hermanos, no implica que los del pueblo como que estaban dudando, estaban como que estaban considerando a Jesús como el Cristo. No. Era una pregunta que llevaba implícita la intención de recibir una respuesta negativa. ¿Habrán reconocido a como el Cristo? La respuesta que ellos esperaban era no. Era una pregunta que implica un rechazo hacia el Señor Jesucristo. Y ese rechazo se hace evidente en el versículo 27. Bueno, nosotros sabemos, pero de sabemos de dónde es. Mas cuando el Cristo venga, nadie sabrá de dónde va a ser. ¿Cuál era la idea que ellos tenían? Y por eso, hermanos, rechazaban a Jesús. ¿Por qué? Porque sabían de dónde era. ¿Y cuál era la idea que tenían? Que no se sabía de dónde iba a venir el Cristo. Para ellos esa era la idea. La enseñanza, la mala información, hasta pudiésemos decir como una leyenda popular, era que cuando el Cristo viniera, nadie iba a saber de dónde sería Él. Eso es lo que ellos pensaban. Eso es lo que los líderes, los maestros habían enseñado con tanta confianza, con tanta seguridad. Y ellos pensaban erróneamente de dónde era Jesús. Por eso vemos, por ejemplo, a Felipe cuando va con Natanael y Natanael le responde. Ellos en su conversación, Natanael, ven, hemos conocido a alguien de quien hablaron los profetas, a Jesús de Nazaret. ¿Y qué le dijo Natanael? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? ¿Cuál era la idea en ellos? Que Jesús venía de Nazaret. Esa es la idea que ellos tenían.
Y ellos, al pensar que Jesús venía de Nazaret, dijeron, sabemos de dónde viene. Siendo, hermanos, que Jesús no era de Nazaret. ¿De dónde era Jesús? Les pregunto a ustedes, ¿de dónde era Jesús? ¿O en dónde había nacido? ¿En dónde nació Jesús? ¿En dónde? Belén, en Belén. Entonces, ellos no sabían esa parte de la vida del Señor Jesucristo y pensaban que había nacido en Nazaret, siendo que la Escritura nos dice que nació en Belén. ¿Por qué le rechazaban? Pensaban que cuando el Cristo viniera, nadie iba a saber de dónde era. Algo de donde ellos sacaban esta enseñanza es lo que dice Malaquías 3:1, cuando dice ahí Malaquías 3:1 que vendría el Mesías súbitamente a su templo. Ellos pensaban que de repente como que el Cristo iba a aparecer, Jesús iba a aparecer de repente e iba a ir a su templo a enseñar, como una aparición solamente, algo que hubo ocurrir en algún momento, de un momento a otro. De ahí ellos extraían esa enseñanza. Para ellos la tradición era que el Mesías no se iba a conocer de dónde iba a venir, sino que aparecería de repente e iba a redimir a Jerusalén. Eso es lo que ellos pensaban. Y vean, hermanos, yo cuando estaba pensando esto, cuando estaba viendo este asunto, decía, a ver, qué peligroso es y qué gran responsabilidad tenemos los que enseñamos aquí, porque podemos enseñar algo erróneo como lo que el pueblo creía en aquel tiempo. ¿De dónde sacaron esa idea? De los líderes judíos, de sus maestros, una idea errónea. Y vean, hermanos, a ver, a lo mejor uno lo piensa y dice, a ver, a lo mejor un maestro les enseñó, una escuela de maestros enseñó que no se sabía de dónde iba. Cuando el Mesías venga, nadie va a saber de dónde va a ser. Y podemos pensar, bueno, pues eso es como esa enseñanza no es tan peligrosa. Pero vean, hermanos, cómo aquí vemos que el motivo de la incredulidad del pueblo era porque ellos pensaban que no sabían de dónde iba a venir el Cristo. Su incredulidad estaba basada o estaba fortalecida por esa falsa enseñanza. Por eso, hermanos, es importante y bueno, oren por nosotros para que siempre nosotros, hermanos, podamos enseñar lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor nos libre, hermanos. Y bueno, en algún momento quizás cometeremos un error. O vamos a enseñar quizás algo en cuanto a una postura. Pero vean lo que hace la Escritura. En tanto empecemos a estudiarla, en tanto empecemos a considerarla, quizás esa postura vemos que no era correcta. Y decimos, la Biblia enseña esto, ¿cómo no me había dado cuenta? Eso, hermanos, es lo que es el principio de la reforma. La reforma para los reformadores era la palabra de Dios, lo que estaba por encima de cualquier enseñanza. Si la enseñanza venía de la Escritura y estaba sustentada en ella, era una enseñanza bíblica y apostólica. Si no, era una falsa enseñanza. Por eso, bueno, en el tiempo de la reforma, todos los conflictos que hubo en cuanto a los dogmas de la iglesia romana y lo que los reformadores empezaron a ver. A ver, tú me dices que el Papa es infalible. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que va a haber un hombre infalible? Y ahí es donde empezaron empezaron las dificultades. Entonces, nosotros, hermanos, hemos de creer una enseñanza que fue anunciada por los apóstoles en la palabra de Dios. Y que el Señor nos ayude, hermanos, para que siempre sea de esa manera, hermanos, en cada uno de nosotros. Por eso, entonces, pidamos al Señor que nos dé sabiduría para que siempre usted y yo escuchemos y, bueno, quienes nos paremos aquí, yo principalmente, anunciemos las verdades de la palabra de Dios, hermanos. Y si en algún momento
Alguien viene a nosotros y nos dice: hermano, esto que usted enseñó no es conforme a la Escritura, mire lo que la Biblia dice. Podamos nosotros, hermanos, aceptar, recibir esa corrección, recibir esa dirección, siempre, hermanos, siempre teniendo presente que es la Escritura lo que gobierna nuestras vidas. Pero estos hombres estaban equivocados, pensando que Jesús no era el Mesías, porque el Mesías, cuando viniera, nadie sabía de dónde iba a ser. Sin embargo, hermanos, aquí vemos, aquí conforme a la Escritura leemos que sí había un entendimiento. Un entendimiento, sí había había información de dónde iba a venir el Mesías. Por ejemplo, lo que dice Miqueas 5:2. Vean lo que dice Miqueas, el pasaje que usted y yo conocemos, que habla precisamente de Belén, ¿no? De el lugar de Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor de Israel. ¿Quién es ese Señor de Israel? Cristo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, no hay nada más. O sea, en este pasaje no hay duda de quién está hablando. Está hablando del Señor de Israel, del Rey de Israel, del Eterno, de Cristo, del Mesías. ¿De dónde vendría? De Belén. Entonces, vemos, hermanos, que era errónea la enseñanza de aquel tiempo, hermanos. Y bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, para que sea por medio de la Escritura que usted y yo seamos corregidos, seamos enseñados, seamos dirigidos conforme a lo que dice y enseña la palabra de nuestro Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude para atenderlo, para hacerlo de esa manera, hermanos, y seamos guiados. Seamos guiados, hermanos, conforme a la Escritura. El Antiguo Testamento, hermanos, nos dice de dónde vendría el Mesías. Sin embargo, estos de la multitud estaban equivocados en esta declaración. Dice más adelante, bueno, había como una división en cuanto a esto, porque por un lado aquí vemos que muchos decían: cuando el Cristo venga nadie sabrá de dónde es. Pero vean lo que dice más adelante, y ahí está la división en el versículo 42. Otros decían: no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén ha de venir el Cristo. Vean, hermanos, cómo había como una división. Unos decían: no, es que no se sabe de dónde. Y otros decían: no, es que va a ser de Belén. Entonces, vean, hermanos, lo que ocurría en aquel tiempo, y todo eso abonaba para que la gente viviera en incredulidad. Quiere usted y yo, hermanos, que estemos bien enseñados, que tengamos bien presente el conocimiento de la Sagrada Escritura conforme a todo esto, conforme a lo que dice y enseña la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y para eso, bueno, tenemos la Biblia. Es la Biblia la que nos dirige, es la Biblia la que nos guía. Es la Biblia, hermanos, la que nos enseña. Es la Biblia, hermanos, la que nos lleva. Aunque nosotros andemos aunque el mundo ande en la incertidumbre, aunque el mundo ande en muchas otras cosas, nosotros vamos a la Escritura y vemos, consideramos, contemplamos lo que dice ella y somos corregidos para la gloria y honra de nuestro Dios. Y terminan los versículos 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz. Vean, hermanos, lo que hizo el Señor. En lugar de ocultarse, porque bueno, el pueblo no le creía, el pueblo murmuraba entre ellos que Jesús Jesús era perseguido por los líderes. Dice la Escritura: enseñando en el templo, alzó la voz. O sea, no guardó silencio, no se intimidó, alzó la voz. ¿Y qué dijo? A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque procedo de él y él me envió. ¿Qué?
Qué hermosa declaración dio el Señor Jesucristo a voz alzada, con fuerte voz, gritando para que todos oyeran, haciendo énfasis en lo importante de la declaración, de lo que Él estaba enseñando. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Esta expresión, hermanos, es como un contraste, porque lo que aquí está diciendo, afirmando el Señor Jesucristo es: con que ustedes dicen que saben quién soy y de dónde soy. Con que ustedes dicen, ustedes creen. La gente creía de dónde era Él, pero el Señor les dice: bueno, ustedes dicen, ustedes afirman saber de dónde soy y quién soy, pero la verdad es que desconocen completamente, están en un error en sus afirmaciones. Ellos pensaban, hermanos, que Jesús era un falso Mesías, que Jesús era un engañador, pero Él mismo les dice: ustedes no me conocen, no saben de dónde soy. Bueno, esa es la intención, hermanos, de las palabras: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. El Señor les dice: bueno, ustedes dicen, con que ustedes dicen esto. Sin embargo, no he venido de mí mismo, dice el Señor. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Estas palabras es lo que el Señor ha venido enseñando, hermanos. Cuando Él dice: no he venido de mí mismo, no he venido de manera independiente. No he venido representando, porque recuerden que más atrás el Señor les dice: bueno, ¿quién es este para enseñar? El Señor les dice: no he venido de mí mismo. No he venido representando a un grupo de personas. No he venido representando una escuela de enseñanza. No he venido de este mundo. No he venido a hacer mi voluntad. No he venido de manera independiente. Pero el que me envió, ahí está. El Señor les dice: no he venido de mí. He venido del que me envió. El que me envió, ¿quién es? Es verdadero. ¿Y quién es verdadero, hermanos? Dios. El Dios de verdad, el que me envió es verdadero. Y todos, si lo dejáramos ahí, el pueblo podría pensar: bueno, es solo un profeta. Pero dice: a quien vosotros no conocéis. Esto, hermanos, estas palabras hasta fueron un tanto fuertes para los líderes religiosos, porque ¿de qué se jactaban ellos en aquel tiempo acerca de Dios? Que lo conocían. Ellos decían: somos del pueblo. Nosotros somos de Israel, somos del linaje de Abraham, somos el pueblo de la promesa. Pero el Señor les dice: ustedes no le conocen. Me ha enviado el verdadero, a quien vosotros no conocéis, a quien ustedes no conocen. Y más adelante el Señor Jesucristo les dice ahí en Juan capítulo 8, versículo 41: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Quién es el padre de ellos? ¿De quién estaban haciendo las obras? Versículo 42: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he sido enviado. Pero ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí les está diciendo: ustedes no conocen a Dios, no conocen al verdadero. Si lo conocieran, sabrían quién soy yo, escucharían mi voz, reconocerían quién es el que les está hablando y harían su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el pueblo? Que no hubiera en ellos intención de matar a alguien. Pero ¿cuál era la intención de ellos para Jesús? El matar. Por eso les dice: ustedes no conocen a Dios, no conocen al verdadero. Él me envió a mí, Él me ha enviado a mí, pero ustedes no le conocen al que es verdadero, están en mentira. Versículo 29: pero yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Yo le conozco. A pesar de que el pueblo de Israel, hermanos, tenía los privilegios de haber recibido la palabra de Dios, desconocían
quién era el Dios que ellos profesaban. Le desconocían porque eran orgullosos, porque eran perversos. Era un pueblo, hermanos, era un grupo, era una nación, era una nación religiosa perversa que se habían alejado de Dios. Así como escribió Jeremías que ellos no buscaban a Dios, así como escribió también el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa era la condición, hermano, de Israel en aquel tiempo. Estaban preocupados por sus prácticas, por su legalismo, por sus tradiciones rabínicas. Eran ciegos al conocimiento de Dios, ciegos a conocer a Dios, y la evidencia de eso era que querían matar al Hijo de Dios, al nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Ellos hacían mal y enseñaban mal, y Él les dice: pero yo le conozco. Yo le conozco habla, hermanos, no de un conocimiento como de yo he escuchado de Él, no, sino de ese conocimiento, de esa comunión que ha habido entre el Padre y el Señor Jesucristo desde la eternidad. Yo le conozco, yo he estado con Él, yo sé quién es Él, yo vengo a hacer su voluntad, yo he sido enviado por Él, porque de Él procedo. O sea, lo que Cristo está haciendo en este mundo, todo lo que está realizando, no es conforme a sus ideas, no es de manera independiente al Padre, es en conformidad a la voluntad del Padre. Cristo procede de Dios. Cristo, hermanos, fue enviado por Dios. Cristo, hermanos, es Dios todopoderoso. Jesús conoce al Padre. Son de la misma esencia, de la misma naturaleza. Son Dios. Ellos son omniscientes. Y sabemos, hermanos, que Él que procede del Padre, Él que fue enviado, es nuestro Salvador. A Él rechazaron, a Él negaron, en Él no creyeron, fueron incrédulos a su palabra, incrédulos a su obra. Pero nosotros, hermanos, estamos aquí porque le conocemos, porque sabemos quién es Él, porque sabemos, hermanos, que Él es el que nos fortalece en la debilidad. Sabemos que Él es el que nos perdona. Sabemos, hermanos, que Él es el que nos llena de su presencia. Sabemos que Él es prometido estar con nosotros. Sabemos, hermanos, que Él nos fortalece. Sabemos que Él nos sana. Él nos da de su Santo Espíritu. Sabemos que un día Él va a volver por los suyos, hermanos. Ese es el Cristo, hermanos, en quien nosotros hemos creído, el cual procede de Dios, fue enviado por Dios, y todo, hermanos, esto ha sido conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Padre. Entonces, esto es algo que Cristo, hermanos, ha estado enseñando. Pero vean, hermanos, lo ha estado enseñando constantemente Cristo, porque el pueblo no lo creía. Él lo rechazó. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado la hora. No era conforme a sus planes, era conforme a los planes de Dios. Y cuando llegara el momento, Él sería entregado no por los planes del mundo, sino conforme a los planes perfectos de Dios. Él fue entregado, pero este no era el momento. Aún a pesar de las enseñanzas, del coraje que tenían, no era el momento. Iba a llegar el momento. Pero aquí vemos, hermanos, que Cristo hacía todo en conformidad con el Padre. Todo lo que Él decía, todo lo que Él hacía, toda la obra, todo milagro, todo lo que Él realizó era en esa conformidad con el Padre. Siendo el Dios, hermanos, desde la eternidad, vemos, hermanos, quién es nuestro Señor Jesucristo, y en Él hemos confiado. Que en nosotros, hermanos, no hay incredulidad como en el pueblo, sino que en nosotros, hermanos, haya el poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y permanecer fieles a Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nuestra fe sea fortalecida y sigamos adelante fieles en el camino de Dios. Gracias, bendito Dios, te doy en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por
este momento, bendito Dios, que nos permites tener, venir delante de ti, venir delante de tu presencia, Señor, compartir de la palabra de Dios, escuchar de la palabra de Dios, Señor Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Qué hermosa bendición tenemos, bendito Dios. Quizás hay cosas, Señor Todopoderoso, que no terminamos de entender. Quizás hay cosas, Señor, que aún para nuestra mente, Señor, son difíciles de asimilar, difíciles de entender, pero tenemos a tu Santo Espíritu, el cual nos guía, Señor, y aún a pesar de nuestras limitaciones, Señor, Él nos ayuda y nos fortalece, y para poner nuestra fe en Cristo, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, ayúdanos, te pido, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido que seas con cada uno de ellos. Llénanos de tu presencia, llénanos de ti, Señor. Fortalece la fe de tu pueblo, fortalece la fe de tu iglesia, fortalece la fe de mis hermanos, Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe, que cada uno de nosotros podamos día tras día, Señor, poner nuestra confianza más y más en ti, Señor. No en lo que somos, no en lo que hacemos, no en lo que realizamos, Dios Todopoderoso, sino en ti, el único Dios verdadero. Danos esa disposición, Señor, para anunciar de ti, Señor, cuando sea el momento, dar testimonio de ti, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a confiar en ti, y ayúdanos también, Señor, para no caer en el error del pueblo, quienes en base a enseñanzas equivocadas, bendito Dios, eso alimentó la incredulidad que tenían, que no se hacía en nosotros, Señor, sino todo lo contrario. En cada enseñanza, en cada predicación, en cada cosa que sea dicha, Señor, nosotros, bendito Dios, podamos conocer más y más de tu bendita palabra. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí. Gracias, Señor, te doy por cada uno de ellos. Te pido que seas en sus vidas. Si hubiese alguna necesidad, la ponemos en tus manos. Si hubiese alguna situación, Señor, de dificultad, de desánimo, Señor, de prueba, la ponemos en tus manos, Señor. Te pido que llenes nuestros corazones y nos ayudes a seguir adelante, fieles a ti, Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que vino, el cual se encarnó y dio su vida por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, y que esta iglesia esté firme en ti, Señor. Cada uno de nosotros estemos firmes en ti, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra en este día. Gracias por este culto, por la alabanza. Gracias por todo lo que hemos podido hacer, Señor. Ahora yo te ruego, bendito Dios, que nos lleves con bien hasta nuestros destinos. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros hogares. Llévanos con bien, Señor Todopoderoso. Si hubiese alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna situación de dificultad, la ponemos, bendito Dios, en tus manos. Te pido que seas en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, por estos momentos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, te lo pedimos todo esto, bendito Dios, y te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos,